Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta primera sesión del IAM Power Training de Manage Engine. Esta es la primera sesión de 4 sesiones donde vamos a estar analizando todo el tema de gestión de identidades y accesos. Mi nombre es Steve Ramírez, hago parte del equipo de marketing de Manage Engine y les doy la bienvenida a esta primera sesión, como les comentaba, que arranca el día de hoy. Y vamos a tener al final, van a ser 4 sesiones. Hoy arrancamos con la primera, que es más allá del autoservicio, perdón, la primera que es optimice la gestión de su Active Directory. En esta sesión vamos a ver un poco cómo estandarizar la creación de usuarios a través de plantillas, cómo obtener la visibilidad completa de los ambientes de Active Directory, cómo sacar el máximo provecho de las automatizaciones de las que tenemos disponibilidad y también cómo delegar parte de las tareas al equipo de TI en todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con el manejo del directorio activo. La sesión 2 va a ser este jueves 4 de agosto a la misma hora, 10 de la mañana, y vamos a estar hablando sobre la importancia de muchos temas de automatización, cómo habilitar los autoservicios para los usuarios de AD, cómo utilizar el múltiple factor de autenticación, cómo facilitar el single sign-on o la autenticación única para utilizar varios servicios en la organización. Todo eso lo vamos a ver este jueves, que va a ser el 4 de agosto. Y la siguiente semana, el próximo martes, va a ser la sesión 3, agosto 9, también a las 10 de la mañana, donde vamos a estar revisando un poco más en profundidad el tema de M365, Microsoft 365, cómo aprender a utilizar los reportes y los informes de M365, cómo monitorear y auditar los entornos de M365 y también algunos temas de automatización muy específicos que van a ser muy útiles para la gestión de Microsoft 365. Y la sesión final va a ser el próximo jueves de la siguiente semana, que va a ser agosto 11, también muy a las 10 de la mañana, donde vamos a estar conversando sobre la unificación de soluciones, cómo tener todo, la visibilidad de todo lo que hemos venido hablando en estas sesiones en una única consola, cómo mitigar desastres en AD y en M365 y también cómo dar respuesta a preguntas de auditoría, que es un tema fundamental en todo este aspecto de gestión de identidades y accesos. Así que sin más preámbulo, pues los dejo con Darwin Bejarano, especialista UEM Senior de Manage Engine Latam, quien va a darles todo el contenido técnico y los va a estar acompañando hoy con todos los detalles de esta primera sesión. Así que bienvenido, Darwin. Hola Steve, muchas gracias. Efectivamente, el día de hoy vamos a iniciar nuestro Power Training. Muy emocionados por compartir con ustedes pues, algunas temáticas y mostrar cómo esos requerimientos o esas necesidades que existen en las organizaciones pueden ser resueltas a través de las herramientas del portafolio de Manasengit, cómo las herramientas aportan a la organización. Entonces, el día de hoy efectivamente vamos a enfocarnos en la gestión de mi directorio activo y cómo con ciertas tareas o con ciertas funcionalidades podemos aliviar la carga de los administradores de mi directorio activo, mantener ese directorio activo bien operativo, bien gestionado, bien depurado, hacer procesos de delegación, como lo comentabas. Recuerden que estas sesiones quedan grabadas para que ustedes posteriormente las puedan visualizar. También recuerden que en la parte lateral derecha existen las cajas de preguntas. Si tienen alguna pregunta durante la sección, pueden realizarla ahí en ese momento. Al final vamos a tener un espacio para responderlas, pero también durante la sesión vamos a tener compañeros del equipo de Manasengit que pueden ir respondiendo esas preguntas que ustedes tengan orientadas, pues obviamente hacia la temática que estamos desarrollando. Entonces, la idea de hoy es hablar un poco más allá de mi directorio activo y que involucra tener más allá de mi directorio activo, pues tradicionalmente teníamos nuestro directorio activo y ese directorio activo pues era como toda la agenda donde teníamos todos los objetos, usuarios de mi organización y definidos qué perfiles y qué condiciones de acceso podían tener. Durante esta sesión, como lo planteó Steve, vamos a desarrollar la siguiente agenda. Vamos a tener una pequeña introducción
Vamos a entender cómo las plantillas se convierten en ese punto inicial, en esa llave para poder estandarizar la creación de mis usuarios y poder tener usuarios estandarizados, que es tan importante en la organización, no que el usuario Pepito tiene ciertas condiciones y el usuario Andrés, que es amigo del equipo de tecnología, tiene otras condiciones muy diferentes, que eso puede impactar temas de seguridad, puede generarnos inconvenientes durante procesos de auditorías, entre otros. ¿Cómo podemos tener una visibilidad completa de nuestro directorio activo? Es sumamente importante este tema de la visibilidad porque, pues, cuando conocemos y entendemos lo que tenemos, pues podemos administrarlo adecuadamente, podemos aplicar rutinas de mantenimiento y de operación adecuadas, que cuando no lo hacemos, pues obviamente estamos generando puertas o vacíos que pueden ser explotados a nivel de seguridad, que pueden generar algún impacto en la organización. Comprender qué es ese término de delegación y cómo lo podemos usar en las organizaciones, cómo esa delegación puede empezar a ser utilizada en las organizaciones, cómo esa delegación nos puede ayudar a quitar cargas al equipo de TI, cómo esa delegación puede ayudar a que los tiempos de respuesta de ciertas tareas rutinarias sean más rápidos, cómo esa delegación nos puede permitir darle capacidades a usuarios común y corriente del dominio para que realicen ciertas actividades específicas de su labor o de su día a día o de su operación. Entonces, entender un poco ese aspecto. Y cómo las automatizaciones nos ayudan a mantener, en este caso, nuestro directorio activo depurado, cómo esas automatizaciones empiezan a trabajar en pro de tener asegurado nuestro directorio activo y cómo esas automatizaciones las podemos usar en la organización. Entonces, comencemos un poco. Vamos a hablar de la gestión de nuestro directorio activo. Dentro del portafolio de servicios de ManageEngine existe un producto que se llama AD Manager Plus. Como lo vemos en la imagen, ese producto de AD Manager Plus nos ayuda con varias tareas y con varias necesidades que existen en los entornos empresariales. Una primera necesidad, poder hacer creación de usuarios, y como vemos ahí en la imagen, pues usuarios que cumplan ciertas condiciones y ciertas características que yo tenga establecidas en mi organización. También, como vemos ahí, hay una persona que está gestionando el directorio activo y tiene información gráfica, reportes que le brindan una visibilidad total de su directorio activo y que les permite comprender ese directorio activo. Pero si nos damos cuenta, nosotros en las organizaciones no solo tenemos una cuenta de directorio activo o un usuario de red para acceder a los recursos que la organización nos haya habilitado. También tenemos correo electrónico, que puede ser un Exchange on-premise que tengamos allí. Podemos tener herramientas de colaboración con un M365 y todo eso debe estar alineado para que cuando creemos los usuarios, pues desde una consola podamos disparar o hacer las tareas de creación en las otras plataformas y no tengamos que estar saltando de una plataforma a otra para hacer la creación. Entonces, digamos que estas necesidades son necesidades generales que tienen las organizaciones y parte de las capacidades de AD Manager ayudan a las organizaciones a enfrentar estas necesidades o estos problemas que se presentan en esas organizaciones de una manera más adecuada, de una manera más fluida, les brindan herramientas que les dan manos para poder gestionar adecuadamente su directorio activo. Durante la sesión, pues vamos a ver un poco y vamos a desarrollar un poco más esta temática. Vamos a estar mirando algunos conceptos, algunas necesidades y vamos a estar mirando en la herramienta, en el producto, en la consola del producto, cómo podemos hacer algunas configuraciones, algunos ejercicios, algunos casos de uso y cómo esos casos de uso pues se aplican en el día a día de una organización. Entonces, empecemos con el tema de las plantillas. Decíamos que la plantilla era la llave para poder estandarizar mis usuarios. Entonces, miremos qué es lo que pasa en la actualidad. Las organizaciones
cuando no tienen una herramienta, sino gestionan su directorio activo a través de las herramientas nativas del directorio activo, pues se enfrentan a que cuando necesitan crear nuevos usuarios, nuevos objetos en el directorio activo con las herramientas nativas, pues tienen que hacerlo de forma individual, porque la consola donde lo realizamos, que es la imagen que vemos en nuestras pantallas en la parte izquierda, donde vemos como toda la estructura de nuestro directorio, pues nos permite crear de a un objeto. Esa consola pues lleva siendo la misma más de 20 años y no ha evolucionado, sigue teniendo las mismas opciones y las mismas características. Ahora bien, pero en las organizaciones no solo se contrata a una única persona, sino hay organizaciones grandes que generalmente son muy dinámicas en este proceso de contratación, de aprovisionamiento de usuarios, también se retiran colaboradores, entonces tienen que estar creando o tienen que estar eliminando de forma masiva. Cuando tenemos esas necesidades, pues ya la creación de forma masiva ya no va a ser tan sencillo con las herramientas nativas. Aparece algo que se llama PowerShell, que es unas capacidades de Windows que me permite a mí crear una sintaxis, hacer una configuración para hacer tareas en mi directorio activo que me permita cumplir con esas necesidades, esos requerimientos de la organización y poder estar al día con esos requerimientos. Pero ¿cuál es la dificultad acá? Como lo podemos ver ahora en la imagen de la parte derecha, pues yo tengo que estructurar una sintaxis, programar esa sintaxis, haberlo probado, o sea que mi persona que me está administrando mi directorio activo tiene que tener unas capacidades y unos conocimientos de PowerShell y de poder programar y entender el lenguaje y entender la lógica de cómo funciona esto para que pueda estar alineado con esas necesidades de aprovisionar usuarios, pero aparte de aprovisionarlos, pues necesitamos que cumpla con ciertos estándares o ciertas políticas que tenga definida la organización que ayudan a mitigar riesgos. Entonces, todo eso debe estar allí involucrado. También, ¿qué ocurre en las organizaciones? Bueno, voy y creo mi usuario en el directorio activo, entonces ingreso a una consola para crear mi usuario en el directorio activo, pero si tenemos, por ejemplo, correo con Exchange, pues tengo que entrar a otra consola de Exchange también a dar de alta ese usuario que yo creé o que yo manejé. Si no tenemos Exchange, si no tenemos Office 365 o ahora M365, pues tendría que entrar a la plataforma de M365 y hacer la creación del usuario allí. Mi organización no maneja Exchange ni maneja M365, sino mi organización maneja Google Workspace. Entonces yo también, a través de Google Workspace, podría hacer esa creación de usuarios. Entonces, ¿cuál es el tema acá o cuál es la importancia acá? AD Manager me permite a mí unificar en una sola consola la realización de estas tareas. Entonces ya estamos simplificando esta labor para mis administradores. Mis administradores ya no van a tener que ir al directorio activo, a donde tengamos nuestro correo, a las herramientas de colaboración, a dar de altas usuarios allá en diferentes plataformas, sino la idea es que se maneje desde una consola unificada, desde la herramienta de AD Manager, de ManageEngine, y pueda hacer la creación de su usuario. Entonces, para eso, pues básicamente lo que vamos a hacer es entender un poco cómo inicialmente yo puedo integrar esas consolas. Entonces, tenemos nuestra herramienta acá de AD Manager, como nos damos cuenta, inicialmente tenemos un dashboard que nos brinda información general de nuestro directorio activo. Y lo que vamos a hacer acá es empezar a agregar sincronizar pues los otros componentes. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera Google Workspace, pues simplemente coloco las credenciales de Google Workspace, genero mi P12K, ¿cierto? Acá tengo la información y el paso a paso que me indica cómo debo hacer esa integración entre la herramienta de AD Manager y mi Google Workspace, cómo debo hacer, cómo genero esa clave, ¿cierto? Lo podemos tener ahí. Si tengo M365, pues también lo puedo hacer de forma automática o también existe el proceso manual. Abro un PowerShell, corro ciertos comandos y genero la instalación de algunos módulos adicionales que se deben instalar en el mismo servidor.
¿Listo? En este caso, vamos a aprovechar y vamos a hacerlo de forma automática. Entonces, de forma automática nos dice que debemos seguir este procedimiento, que debemos tener unas credenciales de administrador global. Entonces, vamos a proceder. Seleccionamos nuestro dominio y empezamos a hacer el aprovisionamiento. Entonces, acá nos pide la cuenta. Recuerden que es una cuenta de administrador global. Nos pide que autoricemos que esa aplicación sea publicada en nuestra organización. Entonces, aceptamos esa publicación, se empieza a hacer la creación de la aplicación en mi Azure AD, se empieza a crear la cuenta de servicio, se empieza a redireccionar para pedir los permisos. Entonces, acá en este momento, cuando redireccionamos, aparece todo el listado de los permisos que debemos seguir o que debemos tener en cuenta o que consulta la herramienta para poder hacer todas las labores. Simplemente acá en este caso, pues aceptamos esos permisos y con esa aceptación ya podemos ver que hicimos la integración de nuestro ambiente de M365 a nuestra consola de AD Manager. Con ello, pues ya nos trae los dominios que tenga asociado ese tenant de M365 y con esto digamos que ya estaríamos unificando esa tarea. Ya mis administradores no van a tener que ir a la consola de M365 para dar de alta un usuario, sino a través de la consola de AD Manager van a poder hacer esa tarea acá. ¿Listo? Es parte importante. Entonces recuerden que eso lo podemos hacer con M365, lo podemos hacer con un Exchange que tengamos on-premise o un Exchange online que tengamos, lo podemos hacer también con un Google Workspace. En este escenario, el ejemplo lo planteamos y lo visualizamos asociado a un tenant de M365 donde hicimos la integración. Si se dieron cuenta, la integración fue muy sencilla, dado las capacidades que tiene la herramienta de poder integrarse fácilmente, de crear la cuenta de servicio, de pedir las autorizaciones, y si tenemos la credencial de administrador global, pues el proceso se realiza de forma muy sencilla. Entonces ya tenemos integrada nuestra herramienta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar cómo podemos entonces, a partir de esta herramienta, poder ahora hacer gestión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una plantilla para dar de alta a nuestros usuarios. Entonces, vamos, creamos una nueva plantilla, le colocamos un nombre a esa plantilla. En este caso, vamos a colocarle usuario M365, definimos una descripción, definimos todos los parámetros que vamos a tener. En este caso vamos a decir que va a tener M365. Acá están todos los parámetros de nuestra plantilla. Definimos, por ejemplo, la oficina sea chía, definimos el contenedor, la unidad organizacional. Podemos decir que esa unidad organizacional va a ser usuarios o podemos definir varias de acuerdo a lo que yo requiera en mi organización. Puedo cambiarme de pestañas y ir una por una definiendo los parámetros y las características. Acá entonces en cuenta podemos definir el tema de la contraseña de mi plantilla. Entonces definimos una contraseña general para todos. En este caso, por ejemplo, a nivel de contacto, pues colocamos la información del contacto. Por ejemplo, podemos decir que estamos en la avenida Siempre Viva como los Simpsons, por ejemplo. Definimos la ciudad, definimos características de esa plantilla que ya nosotros no vamos a tener que hacerlo, sino ya están diligenciadas previamente. Entonces, definimos localización, país, ciudad, estado, todo eso lo podemos definir allí. Podemos definir el móvil, el fax, todos los que tienen el símbolo de Office son requerimientos para poder crear mi usuario con M365. También yo tengo la capacidad acá de habilitar el drag and drop para editar mi plantilla de acuerdo a lo que requiero. Si no requiero Exchange, pues lo puedo borrar. Si requiero definir que un campo particular sea mandatorio, sea de lectura o que no esté, pues yo lo puedo definir ahí en eso. Simplemente después de que ya lo tengo ajustado, deshabilito, vengo a M365,
puedo definir que esa plantilla le vamos a asignar un licenciamiento específico. Puedo crear reglas, entonces acá las reglas pues son de suma importancia porque nos van a ayudar a establecer condiciones. Entonces yo agrego una condición y digo que, por ejemplo, que si la oficina va a ser igual a Chía, pues se diligencien algunos campos de forma automática. Entonces yo podría decir, bueno, si la oficina es igual a Chía, la compañía va a ser asociada a Powertrain. Que si la oficina es igual a Chía, yo puedo agregar otra condición. Podemos definir, por ejemplo, que el departamento sea un departamento específico, por ejemplo, tecnología. Que si la oficina es igual a Chía, el título o el rol de esa persona va a ser, por ejemplo, busquemos acá consultor, tal vez, va a ser el consultor, entonces simplemente agrego reglas. Entonces, esto me va a ayudar, las reglas básicamente me ayudan a que con una sola plantilla pues puedo definir varios escenarios o puedo darle respuesta a varios escenarios en mi organización. Simplemente cuando yo ya tenga mi plantilla creada, pues la tenemos acá y ya va a estar disponible para que podamos usarla en la creación de usuarios. Entonces ahí, en esa plantilla, es cuando yo defino todos los parámetros, todas las condiciones que debe tener cuando voy a crear un usuario. En este caso definimos que esa plantilla le vamos a asignar licencia de M365, le vamos a colocar algunas reglas específicas que si la oficina es igual a Chía, pues hace ciertas acciones, se diligencian ellos mismos. Esas reglas son importantes porque esas reglas nos ayudan a no tener que llenarnos de un montón de plantillas. Entonces ustedes me pueden decir, es que mi organización es demasiado grande y entonces yo tengo una plantilla para cuando estamos contratando a las personas del área operativa, pero otra plantilla para cuando estamos contratando al área de ventas, pero otra plantilla cuando estamos contratando a el área de tecnología, otra cuando estamos contratando al área de recursos humanos. Entonces, con las reglas, lo que yo puedo hacer es generar varias reglas, cosa de que una sola plantilla me sirva para diferentes tipos de aprovisionamiento y no tenga que crear demasiadas plantillas y ser una tarea de pronto un poco compleja allí que nos pueda generar dificultades como tal. Ahora bien, entendamos ahora un poco cómo, luego de crear esas plantillas, cómo podemos entonces crear usuarios, ¿cierto? De esa manera estandarizada, pero aparte de crear usuarios, entendamos un poco otra funcionalidad que tiene la herramienta. ¿Cuál es esa otra funcionalidad que tiene la herramienta? La delegación. Entonces, ¿qué es ese concepto de delegar? Yo tengo unas capacidades y unas autorizaciones para hacer ciertas tareas en mi directorio activo. Entonces, yo soy un administrador de dominio. Al ser un administrador de dominio, puedo crear objetos en mi directorio activo, puedo modificar objetos en mi directorio activo, puedo hacer varias tareas que no puede hacer un usuario tradicional, porque el usuario tradicional, de acuerdo a lo que se le haya definido, pues básicamente lo que va a poder hacer es loguearse y acceder a algunos recursos que tenga permitidos. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de delegación? Este proceso de delegación básicamente consiste en que a un usuario normal del directorio activo, yo le delego capacidades de forma granular, yo mismo soy quien defino qué capacidades le voy a asignar para que haga tareas que de pronto solo puede hacer un administrador de dominio, ¿cierto? Y para tener todo el registro, todo el récord de qué han hecho con esas delegaciones que yo le he realizado. Entonces vamos a ver un poco cómo hacemos acá un proceso de delegación. Vamos acá a la herramienta, nos vamos a la parte de delegación. Primero vamos a crear un rol donde yo defino qué le vamos a permitir hacer a esa persona. Entonces colocamos un nombre a ese rol. Digamos que ese rol, por ejemplo, va a ser un rol del área de recursos humanos. Entonces le colocamos que va a ser un rol para el equipo de recursos humanos. Definimos una descripción
Y acá, como pueden ver, yo le puedo definir temas de administración, de reportes, le puedo definir qué hacen. En este caso vamos a decir que este usuario, que es de recursos humanos, le vamos a habilitar para que pueda hacer creación individual de usuarios, pero también para que pueda hacer creación masiva de usuarios. Si quiero, pues puedo definirle que ese usuario va a poder modificar las plantillas, crearlas o eliminarlas de acuerdo a lo que yo requiera, si va a poder modificar usuarios o no. Y simplemente cuando ya tenga, pues guardo ese rol. En este caso, ese rol solo nos va a permitir hacer creación de usuarios de forma individual o masiva. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar ese usuario a un usuario normal en mi directorio activo. Entonces, buscamos un usuario, por ejemplo, tenemos este usuario Andrés Barreto, y lo que vamos a hacer es asociarle ese usuario. Entonces, buscamos ese rol que creamos, RHH, le asociamos, definimos si ese usuario va a poder hacer esas tareas en diferentes unidades organizacionales o solo en una, o si las va a poder hacer en cualquier unidad organizacional, le definimos el alcance. Entonces, yo puedo definir una unidad particular o puedo definir todas de acuerdo a lo que yo requiera. Entonces, definimos en este caso todas, y este usuario, ¿qué va a hacer? Va a tomar capacidades de administración para poder hacer esas tareas en cierto momento, en cierto espacio acá dentro de la organización. Entonces, salvamos y ya tenemos un usuario tradicional que se llama Andrés Barreto, que va a tener esas capacidades. Entonces, nos vamos a loguear como ese usuario, vamos a abrir una nueva consola acá en modo incógnito, y lo que vamos a hacer es loguearnos con ese usuario de Andrés Barreto, que le acabamos de asignar esas capacidades. Entonces, colocamos acá las credenciales de ese usuario y nos logueamos con esas credenciales. Si nos damos cuenta, cuando ya nos logueamos acá, solo nos aparece la pestaña de administración y solo nos aparecen las acciones que nosotros le permitimos que él podía hacer. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que con ese usuario de recursos humanos vamos a crear un usuario con la plantilla que acabamos de crear. Entonces, podemos colocarle acá un nombre, por ejemplo, digamos que vamos a crear un usuario que se llame Jorge. Entonces, le colocamos el nombre, colocamos los datos que nos requiere la plantilla, le colocamos el apellido, digamos que sea Jorge Cifuentes, por ejemplo. Y acá en este caso, pues entonces ya la plantilla, con base en las condiciones que nosotros ya definimos, pues empieza a agregar pues los parámetros que tenga definida la plantilla. Entonces ya la contraseña está establecida porque nosotros ya la habíamos definido en la plantilla. Ya el tema de contacto ya está definido porque se agregó, ¿cierto? Allá le colocaron los datos porque ya según la plantilla, y con esto yo ya puedo crear un usuario, ¿cierto? Entonces, este ejercicio es sumamente importante porque, ¿qué estamos haciendo? Para que lo entendamos nuevamente, ¿qué hicimos acá con este ejercicio? Con este ejercicio lo que hicimos fue, creamos una plantilla donde definimos inicialmente las condiciones que va a tener la creación de mis usuarios. En este caso, las condiciones son que vamos a crear un usuario que va a tener licenciamiento de M365 y que va a tener ciertas condiciones que nosotros le dijimos, va a tener cierta automatización allí. Si elegimos que sea de la oficina de Chía, se van a llenar automáticamente algunos datos. Creamos esa plantilla, ¿cierto? Posteriormente, esa plantilla la pusimos al servicio de un usuario normal, un usuario del dominio normal, una persona que trabaja en recursos humanos y que no conoce nada del directorio activo y que tiene un usuario de directorio activo normal. Esa persona de recursos humanos, por ejemplo, en su proceso operativo cuando están haciendo las contrataciones, pues ¿cuál es el proceso normal? Que tienen que hacerle el requerimiento a los administradores para la creación de los usuarios. Pero a través de esta delegación yo le puedo dar capacidades a ese usuario normal para que él mismo haga esas tareas, ya con ciertos parámetros y ciertas condiciones establecidas. Entonces, ese señor no se va a poder salir de esas condiciones establecidas que yo le tengo definidas claramente. ¿Y qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos ganando? Estamos ganando que estamos quitando carga a nuestro equipo de TI para que se centre en tareas importantes de
administración y operación de mi directorio activo, y no solo en tareas rutinarias como puede ser la creación de usuarios, como puede ser el restablecimiento de contraseñas. En este escenario definimos esta tarea de que lo va a hacer el área de recursos humanos, crear un usuario, y ese área de recursos humanos simplemente ingresa a la consola y solo va a tener capacidades de usar lo que yo le haya definido. Y ese usuario, pues digamos que va a ver que su proceso se va a optimizar porque su proceso de contratación, cuando estemos haciendo asignación de usuarios, va a ser más rápido. No va a tener que esperar los tiempos tradicionales de colocar un requerimiento al área de TI, esperar que le resuelvan y posteriormente seguir con su flujo del proceso de contratación, de iniciación de esa persona, de capacitación, sino ya va a tener esos recursos listos y entonces va a poder seguir avanzando con ese proceso de onboarding de usuarios. Este es un ejemplo de cómo lo podemos aplicar. No necesariamente significa que sea el único que podemos realizar. Por ejemplo, otro escenario. Yo soy una organización y tenemos una campaña de servicio al cliente donde trabajan 100 agentes que reciben constantemente las llamadas de mi servicio al cliente. Entonces, el área operativa de ese servicio al cliente se está quejando constantemente, por ejemplo, de que nuestros agentes están perdiendo tiempo porque hay momentos en que van a iniciar su jornada laboral y tienen problemas de que su cuenta está bloqueada, tienen problemas de que su contraseña no la pueden cambiar, se les venció y no la cambiaron adecuadamente, entonces no la pueden restablecer, tienen que llamar a la mesa de servicio y ahí genera que el agente de servicio al cliente pues dure un tiempo improductivo mientras puede solventar su problema con las credenciales y puede registrarse en su equipo. Entonces, yo podría, a través de delegación, crear un rol donde le habilito al coordinador de esa área de servicio al cliente que pueda hacer esas tareas de restablecimiento de contraseña y que pueda hacer esas tareas de desbloqueo de cuentas solo a los usuarios de su unidad organizacional. Y entonces con eso, pues me estoy quitando ese problema de que mi usuario operativo está quejándose de que estamos generando impacto en esa operación, de que no están siendo productivos, de que constantemente están perdiendo tiempo y que el equipo de TI no los atiende adecuadamente. Entonces ahí con eso podría ser otro ejemplo de cómo podemos implementar esas capacidades de delegación para apoyarnos en otros recursos de la organización, hacer tareas, sobre todo tareas rutinarias, que sean muy frecuentes, es donde mayor impacto podemos generar en la organización. Ahora bien, entonces si tenemos este proceso ya de delegación terminado, ahora miremos entonces cómo podemos apoyarnos también en aspectos de automatización o cómo podemos ver, perdón, la auditoría de lo que hizo ese usuario. Esa persona, pues Andrés Barreto, pudo venir y crear un usuario. Acá podemos ver el detalle de que creó un usuario con todos los parámetros a través de la plantilla. Entonces, todo esto va a quedar registrado en reportes, ¿cierto? Entonces yo voy a tener el control de, bueno, le di permiso al de recursos humanos, pero ¿qué hizo el de recursos humanos? Acá tengo mi auditoría. Acá tengo también la auditoría de la parte del administrador. Entonces, ¿qué ha pasado con el administrador? Entonces acá Andrés Barreto hizo una acción. ¿Qué acción hizo? Crear un usuario. ¿Cuándo la hizo? También podemos tener los reportes por técnico particular. Entonces acá puedo ver los reportes de cada técnico al que yo le haya delegado tareas, qué ha hecho esa persona con esos procesos. También tenemos el registro del logueo en la herramienta y qué actividades realizó y cuánto tiempo duró acá este usuario en la agenda. Entonces, aparte que yo puedo hacer esa delegación, no quiere decir que yo no pueda tener control de qué está haciendo esas personas de recursos humanos o no pueda tener control de qué puede estar haciendo ese coordinador operativo del área de servicio al cliente. Yo voy a tener toda la trazabilidad acá que me va a permitir conocer qué acciones ha realizado esa persona.
Entonces, por allí no tenemos riesgos de que en algún momento una auditoría nos diga, ¿y quién hizo esto? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y con permiso de quién? Y no sé qué, sino vamos a tener toda la trazabilidad para poder brindar respuesta a esas preguntas que a veces nos hacen las auditorías. ¿Quién hizo el cambio? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Tenía permisos para hacerlo o no tenía permisos para hacerlo? ¿Debía tener o no? Entonces, todas esas respuestas pueden ser, todas esas preguntas pueden ser respondidas a través de estos reportes de auditoría. Entonces, ahora, bien, miremos desde acá cómo podemos apoyarnos ahora en la automatización. Yo puedo hacer automatización para creación de usuarios, puedo hacer automatización para manejar y administrar las membresías de grupos, puedo hacer también automatizaciones para hacer procesos de limpieza en mi directorio activo, que es sumamente importante que nosotros creamos, pero también sean personas de la organización y también hay que depurar. Entonces yo puedo crear una regla de automatización, simplemente le coloco un nombre. Entonces vamos a colocar en este ejemplo Power Training. Definimos una descripción. Definimos qué tipo de acción vamos a hacer, si vamos a hacer una acción de usuario, sobre qué dominio lo vamos a manejar, cuál va a ser la tarea que vamos a realizar en esta política. Entonces, por ejemplo, podríamos definir que en esta política lo que vamos a hacer es, por ejemplo, modificar o crear o resetear. Existen diferentes opciones. En este caso vamos a seleccionar que vamos a resetear un password, ¿cierto? Y vamos a resetear un password de quién o de qué usuarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, le colocamos que vamos a resetear un password con unas credenciales genéricas. Escribimos las credenciales genéricas que cumplan pues nuestra política de seguridad que tenemos definida. Definimos si ese usuario va a tener que hacer cambio después en el siguiente inicio de sesión o no. Lo establezco allí. ¿Y ahora qué? ¿De dónde voy a tomar la información para aplicar estas condiciones que estamos haciendo? Entonces, vamos a buscar un reporte, por ejemplo, podemos buscar reporte asociados hacia generales, hacia password. En este caso podríamos decir que vamos a generar un reporte de password de usuarios que tengan el password expirado, o sea, que no lo hayan cambiado adecuadamente. Entonces vamos a generar ese reporte y a los usuarios que aparezcan en ese reporte son los que les vamos a aplicar este proceso de automatización, ¿cierto? Recuerden otra vez, no necesariamente quiere decir que este sea el único caso de uso que yo puedo hacer. Puedo hacer muchas otras tareas acá. Entonces, simplemente, luego de que seleccione mi reporte, acepto y defino ahora la periodicidad, la frecuencia en la que vamos a realizar estas tareas. Vamos a hacerlo de forma diaria, cada hora, semanal, mensual, de forma personalizada. Entonces yo lo defino de acuerdo a lo que necesite. En este caso, digamos que podríamos decir que lo vamos a hacer diariamente y vamos a salvar y correr esa tarea automática de una vez, esa automatización, o simplemente la vamos a salvar. Entonces acá ya quedó salvada nuestra tarea, nuestra automatización, ¿cierto? Con las condiciones que definimos. Va a restablecer el password de los usuarios que tengan el password expirado. Entonces podría decir en este momento que se corra esa automatización en este momento, que se ejecute en este momento, y él va a ejecutar esa automatización, va a ir a generar el reporte de que usuarios cumplen esa condición de que tengan su password expirado y les va a hacer el cambio con base en las condiciones y los parámetros que yo definí. Posteriormente que se haya ejecutado, pues yo también voy a tener, obviamente, un reporte de esa tarea que se ejecutó. Entonces acá, cuando se ejecutó, si ya esa tarea terminó o no terminó, qué tipo de requerimientos realizamos. Acá en este caso tenemos la información, que hicimos un cambio de password, definimos, acá están los detalles de qué password se cambió, y acá tenemos la información a qué objetos de mi directorio activo le hicimos ese cambio. Entonces todos tenían el password expirado, esos usuarios, y lo que hicimos fue cambiarle esos usuarios por una contraseña genérica que nosotros establecimos apoyados en un proceso de automatización. Y acá, pues esa automatización, obviamente la hicimos para
encontrar usuarios que tenían su contraseña vencida y restablecerles la contraseña, ¿cierto? Pero también lo podemos hacer para usuarios que de pronto estén bloqueados, que estén inactivos y borrar cuentas, usuarios que tengan X condición que a mí me interese en la organización. Ah, no, es que queremos depurar nuestro directorio activo, vamos a hacer una depuración cada semana de los usuarios que están dejando la organización. Nosotros somos una organización tipo, por ejemplo, una empresa de outsourcing que tiene diferentes campañas, diferentes organizaciones y que constantemente ingresan muchas personas, pero también se retiran muchas personas. Entonces, en ese tipo de compañías, pues es importante tanto crear usuarios como también borrar objetos de mi directorio activo que no generen valor o que no se requieran para ciertos procesos. Obviamente cumpliendo con las políticas internas que tenga la organización respecto a mantener información, respecto a temas de auditorías que tengan establecidas, de guardar la información X periodo de tiempo dependiendo de la industria que se muevan, ¿cierto? Lo podemos hacer de esa manera. Y puedo crear una condición que diga que los usuarios que tengan la cuenta inactiva o los usuarios que, por ejemplo, nunca hayan iniciado sesión o que lleven sin iniciar sesión más de 30 días, pues se coloquen en un estado inactivo porque pueden ser usuarios que están activos en mi directorio activo, que puede llegar y capturar cualquier hacker, entrar y de pronto hacer después escalación de privilegios. En cambio, en este caso, yo puedo mantener mi directorio asegurado corriendo una tarea automática con cierta periodicidad que yo requiera semanalmente. Entonces, semanalmente esos usuarios que llevan más de 30 días sin iniciar sesión, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a inactivar o vamos a bloquear la cuenta. Entonces, ya con eso estamos cerrando la puerta a que no puedan entrar a mi directorio activo y puedan de pronto generarme algún ataque o algún incidente de seguridad como tal. Bueno, ahora miremos acá un poco sobre mi consola. Vamos a cambiarnos acá sobre mi consola y entendamos un poco cómo podemos hacer para obtener visibilidad. Entonces, dijimos que las necesidades eran aprovisionar mis usuarios, ya vimos cómo estandarizamos con las plantillas, que mis necesidades eran poder de pronto quitar carga, ya vimos cómo podemos delegar y quitar carga, que mis necesidades eran mantener mi directorio activo depurado, entonces ya vimos que las automatizaciones nos ayudan, pero una gran necesidad en las organizaciones también es tener una visibilidad de mi directorio activo y conocer rápidamente a través de reportes el estado de mi directorio activo, qué características tiene, cómo están los objetos, qué puede generarme algún riesgo, cómo puedo controlarlo. Entonces, cuando yo tengo las herramientas nativas, obviamente construir o obtener información, pues también requiere que pueda hacer una consulta a través de PowerShell, que la valide, que la tenga depurada para que me traiga la información adecuada y eso demanda tiempo y expertise de unos recursos allí. ¿Qué diferencia hay con AD Manager de ManageEngine? Tenemos reportes ya estructurados que yo puedo generar rápidamente desde la consola haciendo consumo o definiendo algunos parámetros para que se genere el reporte como tal. Entonces, por ejemplo, yo necesito conocer qué usuarios se han creado o se han modificado. Entonces, usuarios que se han creado recientemente. Entonces, yo podría venir y generar ese reporte en un periodo de tiempo, no sé, los últimos 7 días, y genero ese reporte de los últimos 7 días que usuarios se han creado. Entonces, acá tengo que se creó el usuario Andrés Barreto que usamos para recursos humanos y que se creó el usuario Jorge Cifuentes, que fue el usuario que después creamos con la plantilla que habíamos hecho. Entonces, estos usuarios fueron los últimos que se han creado en los 7 días. Esto en un escenario de laboratorio, de testing, ¿no? En una organización, pues obviamente la cantidad de usuarios pues puede ser mucho mayor. ¿Listo? Ahora bien, que es sumamente importante, entonces yo genero estos reportes acá rápidamente. También puedo generar reportes, por ejemplo, con ciertos parámetros. Busquemos usuarios en mi directorio activo que no tengan asignado un manager, que no tengan asignado un jefe directo. Entonces acá me aparecen, por ejemplo, estos usuarios que no tienen
asignado a un jefe directo, entonces vamos a generar el usuario que no tiene jefe directo, entonces acá aparecen los usuarios. Parte de las capacidades que tenemos con el AD Manager es que a través de los reportes yo también puedo hacer tareas de gestión. Entonces, si por ejemplo estos usuarios que acabamos de crear no tienen asignado manager, yo a través de un reporte puedo hacer tareas de administración y definir que vamos a definir que estos usuarios les vamos a agregar un perfil en los atributos de la organización, ¿cierto? Y definir que esos usuarios les vamos a modificar ese parámetro. Entonces voy a decir que les vamos a colocar un manager a estas personas. Buscamos el manager, entonces definimos que el manager, por ejemplo, sea Darwin. Y acá está. Entonces, partiendo de un reporte, yo estoy haciendo tareas de administración. Entonces, estos usuarios que generé un reporte que les faltaba un atributo en las características del usuario, lo que estoy diciendo es que les vamos a colocar ese atributo, que el manager va a ser Darwin. Entonces, simplemente desde acá lo vamos a aplicar. Entonces, genero la aplicación y desde acá ya se aplicó que estos usuarios tienen como manager, pues Darwin. Entonces, desde ese reporte, yo ya estoy ganando visibilidad, pero también gano capacidades de gestión. Y no solo voy a tener reportes de usuarios, sino también puedo tener reportes de usuarios, por ejemplo, que nunca se han logueado. Por ejemplo, un usuario que nunca se ha logueado en mi organización, pues puede ser un usuario crítico, puede ser un usuario que pueda representar algún riesgo en la organización. Entonces, por ejemplo, acá están estos usuarios. ¿Cuándo lo creé? ¿Cierto? Este usuario lo creé desde el 2021, hace más de un año, y nunca ha iniciado una sesión, pero el usuario sigue estando allí activo. Entonces, eso puede ser un riesgo para mi organización. Entonces, este tipo de usuarios, pues yo puedo gestionarlos a través de las automatizaciones. Entonces, crear un reporte y a través de esa automatización, si cumple cierta condición, pues hacer una tarea con estos usuarios, inactivarlos, deshabilitarlos, bloquearlos. Entonces acá está el estado de esos usuarios, pero entonces puedo definir qué va a pasar con esos usuarios de acuerdo a los reportes. Y también en los reportes, pues no solo voy a tener reportes de usuario, voy a tener reportes de password, ¿cierto? ¿Qué usuarios, por ejemplo, han tenido inicio de sesión fallidos recientemente? Entonces, miremos en los últimos 7 días, por ejemplo, qué usuarios han intentado acceder a sesión y no han podido hacerlo, ¿cierto? Entonces acá tengo las características de las condiciones que me indican, estos usuarios intentaron hacer sesión, pero acá colocaron un password mal. ¿Cuándo lo hicieron? Entonces acá definimos cuándo lo hicieron, en qué día lo hicieron, en qué momento lo hicieron, y acá también esto me va a brindar información para mantener administrado mi directorio activo. Es común que a veces en las organizaciones tengamos usuarios de servicio y que hagamos cambios y que esos usuarios queden quemados en una herramienta o en una integración que hacía consumo de algún proceso. Entonces él intenta, como se cambió la contraseña, pues no lo va a lograr. Entonces podríamos fácilmente identificar a través de estos reportes esos tipos de cuentas y validar, si es una cuenta de servicio o es un ataque de fuerza bruta que de pronto se está generando en la organización y que puede generarnos algún impacto en la organización. También puedo tener reportes de grupos, de computadoras, de contactos, de mis GPOs, conocer qué GPOs tengo linkeadas y qué GPOs están corriendo en mi directorio, entonces simplemente lo genero y acá él viene y me trae las GPOs que están linkadas y que están activas y que están aplicadas en mi dominio, ¿cierto? También reportes de recursos compartidos, entonces yo puedo venir y seleccionar un recurso, por ejemplo, buscar mi servidor acá 17, buscamos mi servidor 17 y genero que me genere qué recursos compartidos tiene este servidor 17. Y entonces acá me aparece todo el detalle de qué recursos tiene compartidos este equipo o este servidor WinDemo 17.
Tiene una carpeta que se llama auditoría interna, tiene acá otra que se llama DCP, tiene una de imágenes, tiene diferentes repositorios y acá puedo entender esos repositorios y comprender los permisos que tengan. Entonces, estos reportes me brindan una gran visibilidad de mi directorio activo y me brindan esas capacidades que yo requiero en la organización. Ahora bien, como tema general, como para concluir y dar espacio a resolver las preguntas que se hayan generado durante la sesión. ¿Qué logramos ver? Que es importante tener la integración en una única consola, solo integrar mi directorio activo, mis herramientas de correo, mis herramientas de colaboración y poderlo integrar en una sola consola para poder gestionar desde allí y simplificar la gestión de mi equipo técnico. Podemos hacer uso de mis plantillas y reglas, entonces mis plantillas me van a estandarizar el aprovisionamiento de mis usuarios o el aprovisionamiento de mis objetos y las reglas me van a ayudar a brindar una capa de inteligencia, de condiciones, para no tener que crear un montón de plantillas, sino en una única plantilla colocar diferentes condiciones y que eso me ayude a atender las necesidades de diferentes departamentos o de diferentes perfiles de usuarios que yo requiera en mi organización. Los procesos de delegación y cómo esos procesos de delegación los podemos convertir en una herramienta operativa y también de seguridad. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las operaciones con esos problemas que tengan de requerimientos hacia nuestro directorio activo, hacia creación, hacia modificación, hacia temas de bloqueos de contraseña y cómo podemos apoyar esas necesidades operativas y también mantener temas de seguridad porque vamos a tener toda la trazabilidad de esas delegaciones o esas capacidades que yo definí que pueden hacer a esas personas. Le podemos definir toda la trazabilidad con los reportes de auditoría de cómo lo están haciendo, cuándo lo están haciendo y con eso también yo tengo una retroalimentación y validar si efectivamente la delegación con el rol que yo creé y las capacidades que yo creé son las adecuadas para esa operación o si debo hacer algún ajuste o no. Las automatizaciones para crear usuarios, entonces para el aprovisionamiento de usuarios, ya vimos que puedo hacer un flujo de automatización para aprovisionamiento de usuarios, también para gestionar las membresías y también para eliminar objetos de mi directorio activo y mantenerlo depurado. Es sumamente importante y es muy riesgoso tener usuarios que se hayan ido de la organización y que yo no les haya hecho un tratamiento adecuado de inactivarlos, de bloquearlos, de moverlos a un contenedor que yo tenga allí de respaldo por la política de la organización. Y cómo los reportes nos enseñan la realidad de nuestro directorio activo. Cómo los reportes nos dicen, mire, hay logueos fallidos, las personas no están cambiando adecuadamente las contraseñas, están dejando que se venzan las contraseñas, hay recursos en servidores compartidos que no tienen las políticas o que están abiertos a toda la organización, no tienen definidos quiénes pueden accederlos o quiénes no pueden accederlos. Entonces, eso nos da pie para que con estas recomendaciones podamos hacer una gestión de nuestro directorio activo de forma eficiente y apoyados en capacidades que tienen las herramientas de portafolio de management. Entonces, con esto, Steve, quiero darle paso a validar las preguntas que hay. Perfecto, perfecto, Darwin. Pues muchas gracias. Y sí, tenemos algunas preguntas. Aquí la primera es, ¿se puede armar una plantilla de Google Workspace? ¿Para aprovisionamiento de Google Workspace? Sí, no, es lo que nos dicen. ¿Se puede armar una plantilla con Google Workspace? Creo que es como Sí, para ok. validar alguna opción que tú mencionaste al principio de cómo se integra Google Workspace con AD Manager. Listo, yo puedo, lo primero que tengo que hacer para que se me habiliten esas capacidades es venir acá a la parte de administración y poder asociar mi Google Workspace. Entonces acá está mi Google Workspace. Para poder asociarlo necesito unas credenciales de administrador en Google Workspace. Necesito generar un P12, una llave P12, ¿cierto? Acá mismo en la herramienta tengo la ayuda que me muestra y me indica el proceso
y las características que debe tener esas credenciales que me van a permitir la integración. Y después de que yo ya tenga esta integración habilitada acá y creada acá, pues ya se me van a habilitar también las capacidades cuando yo cree una plantilla, así como tengo la plantilla que voy a crear, que creamos acá con M365, también puedo crear y habilitar acá las opciones para crear una plantilla con Google Workspace. Entonces sí lo podemos hacer, pero previamente el requisito es que lo haya hecho la asociación de las credencial con el aspecto de seguridad que requiere Google Workspace para hacer la integración. Ok, muy bien, muy bien. Listo, tenemos otra pregunta que creo que está relacionada con el tema de delegación que mostrabas al principio. Dice, ¿es posible agregar alguna etapa de aprobación para la creación de usuarios? Ok, no lo vimos durante la charla, pero dentro de las capacidades que tiene AD Manager existe un menú de flujos de trabajo. En estos flujos de trabajo yo puedo definir flujos de trabajo donde hay un solicitante, hay una persona que puede hacer una revisión, hay una persona que hace una aprobación y hay una persona que ejecuta. Entonces, digamos que este sería el flujo más grande que puede soportar la herramienta, donde hay 4 personas que se involucran en ese flujo. Una persona que solicita, otra persona que revisa, otra persona que aprueba y otra persona que ejecuta. Yo puedo modificar este flujo y definirlo como mínimo que debe haber un solicitante y un ejecutor. Entonces, esta parte acá del que revisa y que aprueba, pues puede ser opcional. Yo puedo definir si hay una aprobación o no hay una aprobación. Cuando creo un flujo de trabajo acá, ¿cómo lo van a ver las personas que administran y que entran en consola? Si nos damos cuenta, cuando yo entro acá al home, acá se va a crear como una especie de caso, un requerimiento, y acá mi usuario va a poder ver esos requerimientos y va a saber si ese requerimiento él lo tiene pendiente por revisar, si ese requerimiento él lo tiene pendiente por aprobar o si ese requerimiento lo tiene pendiente por ejecutar. En este caso, pues todo está en cero porque no lo tenemos configurado. Pero yo sí puedo crear definiciones de que alguien apruebe un proceso cuando estoy haciendo una solicitud de creación de un objeto en mi directorio activo, de nuevas cuentas en mi directorio activo. Entonces creo el flujo de trabajo, defino las condiciones y entonces van a llegar las solicitudes a los aprobadores. Entonces, ¿quién va a ser el? Yo defino quién va a ser el, quiénes pueden ser los solicitantes, quiénes van a ser los que revisan, quiénes son los que aprueban y quiénes son los que ejecutan. Y ahí creo y estructuro mi flujo de trabajo. Ok, bien. Tenemos otra pregunta aquí. Dice, ¿se requiere la instalación de algún agente o complemento para los usuarios a los que se les dan permisos especiales o de qué manera ingresan? Ok, no, los usuarios que requieren ingresar simplemente ingresan vía web hacia el servidor. En este caso, digamos que yo tengo una instalación local en mi servidor, como lo vimos en el video, entonces yo lo que hice fue crear acá una pestaña de incógnito y básicamente coloqué la misma URL que tengo acá, donde está publicado mi servicio. Entonces, coloco las credenciales, entro con mi usuario que yo defina, el usuario que hicimos es Andrés Barreto, coloco la contraseña que tenga definida y este usuario va a poder entrar acá a mi plataforma desde un ambiente web, desde un browser con un direccionamiento que yo le asigno a mi plataforma. Entonces simplemente me autentico y a lo que me autentico, pues este usuario ya entra y se registra y solo le van a aparecer las capacidades granulares que yo le haya definido que este señor puede realizar. Perfecto, bien. Y tenemos aquí otra pregunta. Dice, tengo usuarios que posiblemente no utilicen los servicios propios del AD, ya que es personal que únicamente utiliza los servicios de correo de O365. Si deshabilito sus cuentas automáticamente en base a la actividad del AD, se quedan sin ingresar al correo. ¿Cómo puedo vincular esos registros del correo o del Azure AD a mi ID Manager? Ok, sonó un poco entrecortado un momento, pero
creo que entendí una parte. Básicamente es lo siguiente. Si yo ya tengo usuarios en mi directorio activo, pero mis usuarios en el directorio activo no generan actividad porque todas las acciones estas personas las están haciendo en su entorno de M365. Entonces están entrando a su correo desde la página web, desde a sus aplicaciones, todo lo hacen desde la página web. Cuando yo hago las integraciones, efectivamente, acá defino las integraciones con M365. Acá aparece algo que se llama el Direct Sync. Este Direct Sync, ¿qué quiere decir? Que yo voy a hacer una sincronización directa con mi directorio activo, con el tenant de M365. Entonces, si yo tengo esto activado, cualquier acción que yo realice en mi directorio activo se va a ir a ver reflejada en el tenant de M365. Entonces, si deshabilito efectivamente el usuario en el directorio activo y tengo activado acá la sincronización, se va a desactivar también en M365 ese usuario. En ese caso, lo que yo tendría que hacer es venir y hacer acá una administración de mi entorno de M365. Entonces yo puedo venir a hacer una administración de mi usuario de M365, hacer modificaciones de mi usuario, parametrizar cosas de mi usuario desde acá. Desde mi consola, enfocado como destino mi entorno de M365. También puedo venir y definir, quiero modificarle el licenciamiento, que el usuario tiene ciertas licencias y quiero cambiárselas o modificárselas a ese usuario o a esas características que yo tenga. Entonces acá están, por ejemplo, los usuarios que yo tengo en mi tenant de M365, qué licenciamiento tienen. Entonces está Darwin, tiene un licenciamiento F1, Jorge, que fue el usuario que creamos acá en el laboratorio, Luis, y puedo venir y ver los servicios y las características que tenga acá y entonces administrar desde acá esos servicios o esas capacidades que él tenga. Entonces acá están todos los servicios que tiene ese licenciamiento. Entonces desde ahí puedo, si en algún momento necesito modificar o ajustar algo, lo puedo gestionar desde ahí. Bien, perfecto. Y tenemos aquí la última, tenemos muchas preguntas, pero las que no quedan acá las vamos a responder ya por correo electrónico a quienes las están haciendo. Ya nos estamos pasando un poquito de la hora. Esta es la última pregunta, dice, ¿es posible automatizar la solicitud de alta, baja o, por ejemplo, del sistema de recursos humanos? Sí, 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 claro que sí. Acá dentro de las capacidades que tiene AD Manager, tiene capacidades de integración. Entonces yo me puedo hacer procesos de integración con herramientas de recursos humanos. Soho People es una herramienta de recursos humanos, ya tiene una integración directa acá, que yo la puedo usar. Workday es una herramienta de recursos humanos, lo puedo usar. Ultipro es una herramienta de recursos humanos. Bamboo HR. Entonces yo puedo sincronizarme o integrarme con estas herramientas, cosa de que cuando pase algo allá, sea el disparador para que AD Manager vaya y haga una tarea en el directorio activo. Vaya y cree un usuario, vaya y elimine un usuario, vaya y modifique un usuario. Yo sí lo puedo integrar con herramientas de recursos humanos. Perfecto, muy bien. Listo, bueno, así ya llegamos al cierre de esta primera sesión, entonces ya con la respuesta de las preguntas, les recordamos a todos que la grabación de esta sesión va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/ManageEngineLatam, todo pegado, ahí no hay puntos, no hay guiones, no hay asteriscos, youtube.com/ManageEngineLatam, ahí van a encontrar la grabación de esta sesión a partir de mañana. Y los esperamos el próximo jueves, que va a ser 4 de agosto, con la segunda sesión de este IAM Power Training, donde vamos a hablar del tema de más allá del autoservicio de Active Directory. Vamos a hablar sobre el tema de facilitar el autoservicio por usuarios de AD, el tema de múltiple factor de autenticación, single sign-on y otros temas muy interesantes. Así que los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, Darwin. Muchísimas gracias a todos, los esperamos el próximo jueves, como tú dices, para brindarles información acerca de cómo las necesidades de las organizaciones pueden ser resueltas y apoyadas por las herramientas de ManageEngine. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.